Vamos a ver teorema fundamental del cálculo, parte 2. Dos personas más, ok. El día de hoy les decía que vamos a trabajar con el teorema fundamental del cálculo, segunda parte. ¿Qué dice este teorema? Dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b. Es importante leer todo el teorema para ver las hipótesis de ese teorema. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b, y supongamos que f es la derivada de otra función, ¿no? O sea que g es su antiderivada de la f. Entonces, la integral desde a hasta b de la f es la g evaluada en b menos la g evaluada en a. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte. ¿Y cómo se usa ese teorema? Pues vamos a ver, aquí está un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, calculemos la integral de menos 1 a 3 de coseno de x por dx. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para poder usar ese teorema, tienes que ver tu función que se llama coseno de x. Esa es nuestra función, es coseno de x. Necesitamos encontrar una función que al derivarla nos dé coseno de x. Entonces necesitamos encontrar una función g que cuando nosotros la derivemos dé la f de x, o sea, nos dé coseno de x. Y obviamente esa función g va a ser seno de x, porque la derivada de seno de x, la derivada del seno de x, pues nos da coseno de x. Entonces nuestra función va a ser, está llegando más gente, espérenme. ¿Listo? Entonces nuestra función g, pues va a ser seno de x. Hacer esta integral sería agarrar y hacer la g evaluada en 3 menos la g evaluada en menos 1. El valor de esta integral es seno de 3 menos seno de menos 1. Así de sencillo, ese es el valor de esta integral. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Calculemos esta integral. Qué mala onda, usó números complejos. No quiero números complejos ahorita. No me sirve ese ejemplo. Pero bueno, vamos a ver. Si yo quisiera hacer esta integral, lo que tengo que hacer es buscar una función cuya derivada sea raíz de x. ¿Sale? Entonces, ¿qué función es la que derivamos y nos da raíz de x? X a la 3 medios. No me gustó este ejemplo. Vamos a hablar con números complejos. La clase es de cálculo integral y solo con números reales. No, este no me gusta. Este tampoco me gusta porque es una propiedad que necesitamos. No, voy a tener que cambiar esta presentación. No me gustó. Vamos a una pizarra. Vamos a una pizarra para ver que esto del teorema fundamental del cálculo es muy sencillo. Por ejemplo, miren, si yo quiero hacer la integral desde, no sé, desde 0 hasta 1 de x al cubo por dx, entonces lo que tienes que hacer es fijarte que la función que está dentro se llama f de x, es la x al cubo. Necesitamos buscar una función, buscar una función, una g de x, que cuando la derivemos, pues nos dé x al cubo. Necesitamos una función
que cuando nosotros la derivemos nos dé x al cubo. ¿Qué función al derivarla nos da x al cubo? ¿Alguien me puede decir? Una función que cuando yo la derive me dé x al cubo. Pues x a la 4 entre 4, ¿verdad? Esa función, si yo la derivo, si derivan esta función, pues le da x al cubo. Entonces, lo que quiere decir es que si yo quiero hacer la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo por dx, lo único que tengo que hacer es la g la voy a evaluar en 1 y le voy a restar la g evaluada en 0. Por lo tanto, la g evaluada en 1 es 1/4 y la g evaluada en 0 es 0. Por eso el resultado de esa integral es 1/4. G evaluada en 1 vale 1/4 y g evaluada en 0 pues vale 0. Y restamos esos números y nos queda que eso de ahí es 1/4. Esta integral que está aquí vale 1/4. Fácil, ¿verdad? Otro ejemplo de estas, piensen ahora en la integral desde 0 hasta pi medios. Vamos ahí a buscar la integral desde 0 hasta pi medios de la función coseno de x. Ya la habíamos hecho, pero vamos a hacerlo otra vez, de la función coseno de x por dx. Entonces, para hacer esa integral, nos fijamos que la función de adentro de la integral es coseno de x, ¿no? Esa es la función que está dentro de la integral, es coseno de x. Debemos de buscar una función g, debemos de buscar una función, déjenme, es g minúscula, una función g minúscula, con la propiedad de que su derivada nos dé coseno de x. Ah, pero pues una función que al derivarla da coseno de x es seno de x. Esa función, cuando tú la derivas, el resultado es coseno de x. Lo que significa que para hacer la integral desde 0 a pi medios de coseno de x, tú lo que vas a hacer es la función g, la vas a evaluar en pi medios y luego le vas a restar la función g evaluada en 0. O sea, la función g sería seno evaluado en pi medios menos seno evaluado en 0. Seno de pi medios es 1 y seno de 0 es 0. Por eso esa integral debe de ser 1. Esa integral que está ahí. Perdón, esa integral que está ahí es 1. ¿Sale? Entonces, la idea de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo es que para hacer una integral, yo necesito buscar una antiderivada de la función. ¿Y qué es una antiderivada? Una función que cuando la derivas te da la función que está dentro de la integral. Hagamos otra, ¿no? Otra que también está muy fácil. Piensen ahora, por ejemplo, en la integral de menos 1 a 2 de e a la x por dx. Entonces, la función que está ahí adentro es e a la x. Necesitamos buscar una función g. Necesitamos buscar una función g con la propiedad de que g' de x me dé e a la x. Una función que al derivarla me dé e a la x. Pues es g de x es igual a e a la x, ¿no? Esta función, cuando tú la derivas, te da la misma e a la x. Entonces, quiere decir que si yo quiero hacer la integral de menos 1 hasta 2 de e a la x por dx, lo que tengo que hacer es la g la tengo que evaluar en 2 y luego restarle la g evaluada en menos 1. La g evaluada en 2 es e al cuadrado menos la g evaluada en menos 1 es e a la menos 1. Y como eso ya no se puede simplificar más, así lo dejamos, o pueden ponerlo como e cuadrada menos 1 entre e. Y ya está, el valor de esta integral es e cuadrada menos 1 entre e. Oiga, profe, una duda. ¿Qué pasó? En el problema anterior, la derivada de g tenía que dar 0. ¿Por qué ahorita teníamos que, bueno, ok, o sea, la derivada debe de dar nuestra función como tal, la que nos están dando?
¿sí? La G, cuando la derivo, me debe de dar coseno aquí, por eso fue seno. Y para la integral, evalúas en G, no en la derivada, en la Ok, G. ¿Sí? ok. Sí, gracias. Entonces, eso así. Y en la de acá, pues como es la misma, y la otra, como es la exponencial, por eso ahí no se vio la diferencia, ¿no? De esas dos, porque aquí la G y su derivada, pues son iguales. Pero en la que tienes que evaluar es en G. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro más. A ver, otra función. Entonces, vamos a hacer ahora la integral. Vamos a hacer una integral de, no sé, de qué valor les gusta, de que sea un logaritmo de 1 a 2. Vamos a hacer la integral desde 1 hasta 2 de logaritmo natural de x por dx. Esa integral que está ahí. Entonces, nosotros identificamos que la función que está ahí adentro es logaritmo natural de x. Necesitamos buscar una antiderivada de esa función. ¿Qué es buscar una antiderivada? Necesitamos buscar una g de x, necesitamos una función que se llama g de x, que cumpla que su derivada es ¿cuánto? Logaritmo natural de x. Entonces necesito buscar esa función que al derivarla me dé logaritmo natural de x. ¿Alguien me podría decir una función que cuando yo la derive me dé logaritmo natural de x? ¿Nadie? 1/x. No, la derivada de 1 entre x, su Sí, cierto. derivada es menos 1 entre x cuadrada. No, esa no me sirve. No, necesito una función que cuando la derive de logaritmo natural de x. Propongo esta, x logaritmo natural de x logaritmo natural de x menos x. Es más, calculamos su derivada para ver si es cierto, ¿no? ¿Cuánto sería g' de x? Aquí tengo un producto, entonces el primero es derivada del primero por el segundo. La derivada del primero es 1 por logaritmo, pues nada más me queda logaritmo natural de x. Más, x por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es 1 entre x. Menos la derivada de x, que es 1, pero aquí la x se cancela con la de abajo y queda 1 menos 1. Entonces este 1 se cancela con ese 1 que está aquí, y sí me quedó que la derivada de esta función, la derivada de esa función da logaritmo natural de x. Entonces, para hacer nuestra integral, si yo quiero hacer la integral desde 1 hasta 2 de logaritmo natural de x por dx, lo que tengo que hacer es la función g la voy a evaluar en 2 menos la función g evaluada en 1. Y nada más tienen que ir haciendo las cosas con cuidado. Voy a poner un paréntesis grandote. Va a ser 2 logaritmo natural de 2 menos 2. Eso ya fue evaluado en 2. Menos evaluado en 1. 1 logaritmo natural de 1 menos 1. Pero logaritmo de 1 pues es 0. Entonces esa parte se cancela. Y simplificamos lo que quede. 2 logaritmo natural de 2. Aquí me queda un menos 2 y luego menos por menos más 1. Entonces esto es un menos 1. Y ya está. Esa sería nuestra integral. 2 logaritmo 2 de 2 menos 1. Ese es el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte, que me dice cómo calcular las integrales definidas. Y es buscar antiderivadas. ¿Sí? Eso es buscar una antiderivada. ¿Algo sobre la notación? ¿Algo sobre la notación?
notación. Vamos a ver algo sobre la notación. Cuando nosotros ponemos que la integral desde a hasta b de f de x por dx, nosotros dijimos que era la f, no, a ver, déjenme borrar eso. Algo sobre la notación. Entonces, es si f grande de x es una antiderivada de f pequeña, de la f de x, entonces podemos escribir que la integral desde a hasta b de la pequeña debe de ser, ya dijimos que la grande evaluada en b menos la función f grande evaluada en a. Fue lo que escribimos hace ratito. Pero también la notación me dice que se escribe entre corchetes la f grande, es la f grande de x, y cuando uno escribe entre corchetes y abajo pones el a y aquí arriba pones la b, significa la parte de allá arriba, ¿no? La f grande evaluada en b menos la f grande evaluada en a. Es lo que significa encerrar entre corchetes y poner un superíndice y un subíndice. Es lo de adentro del corchete se evalúa en el de arriba, menos lo de adentro del corchete y se evalúa en el de abajo. Eso nada más es por la notación, que a veces van a ver ejemplos como este. ¿Quién sería la integral desde 1 hasta 2 de x cuadrada por dx? Entonces, lo que hacemos es buscar la antiderivada, una función que cuando yo la derive de x cuadrada, pues es x al cubo sobre 3, ¿no? Esta función, cuando yo la derivo, da x cuadrada. Esta función la tengo que evaluar en 2 y la tengo que evaluar en 1 y la voy a restar. Entonces, aquí nos quedaría 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Y esto es 2 al cubo entre 3, pues es 8 tercios menos 1 tercio y el resultado es 7 tercios. Y ese es el valor de esa integral. Entonces, en los ejemplos pasados, todo esto que está aquí, para eso yo dije, pues tú tienes una f grande que es x cuadrada, ¿no es cierto? Una f pequeña. Y va a estar una f grande que va a ser x al cubo sobre 3. Esa es su antiderivada, entonces el resultado de esto sería la f grande evaluada en 3 menos la f grande evaluada en 1, que la f grande evaluada en 3, pues es 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Esto fue usando la notación hace rato, ¿no? Cuando ponía la antiderivada evaluada en el de arriba menos la antiderivada evaluada en el de abajo. Entonces, para no escribir esta parte de la f de x es esto, se escribe así entre corchetes y los límites de la integral se ponen así, el de abajo 1 y el de arriba 2. Y significa lo de adentro del corchete evaluado en el de arriba menos lo de adentro del corchete evaluado en el de abajo. Eso es algo sobre la notación nada más. ¿Alguna pregunta del teoremita? No, profe. Está muy, no está tan chafa el teorema, pero un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les dije, díganme una función que cuando la deriven les dé el logaritmo, y pues no, yo porque ya me la sé, ¿no? Que funciona al derivarla da logaritmo, pero si no me la supiera y tuviera que buscarla, pues el teorema no me dice cómo buscar esas antiderivadas. Entonces ahí es un punto flaco del teorema, ¿no? No me dice cómo buscar esas antiderivadas, solo me dice cómo calcular la integral teniendo la antiderivada. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver antiderivadas.
Entonces, aquí sí voy a poner la otra presentación. Déjenme regresar a la presentación y comentarles algo del teorema.